Febrero 25 del 26 y son las 15 horas del día. Me encuentro en el Bayview Marine, la marina del Bayview, la vista de la bahía. Y desde aquí voy a mandarles encuentro con la revelación del Espíritu Santo. Se empezó a editar febrero 7 a las 3:30 de la mañana en Naples, Florida. Encuentro con la revelación del Espíritu Santo. Empezaré con la excelencia de la ley de Dios. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Contiene 172 versículos. Yo les voy a exponer desde el versículo 1 al 24. Este capítulo del libro de los Salmos exalta la palabra de Dios que nos transforma, renueva nuestras mentes y cambia la vida. Al caminar con Dios por la gracia del Señor y guiados por el Espíritu Santo en sus caminos. Versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Amén. Oremos. Santo, gracias por tu bendita y santa palabra, Padre. Gracias por haberme encontrado en los caminos de este mundo para revelarme tu santa y poderosa palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos mandaste para que en tu ausencia en la carne estuviéramos llenos de tu gracia en el Espíritu. Permítenos caminar en comunión divina, guardando tus mandamientos. Ten misericordia de los que no andan en tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor mío, nos guíe a toda verdad y conocimiento para no caer en las herejías
en el orgullo, en la falsedad, en la maldad, en la impiedad de los hombres que transgreden tu palabra. Padre, que tu palabra sea deseada como cada respirar en mis hermanos, en mi familia, en mis amigos. Y te elevo esta oración, Padre, en tu santo y poderoso nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad en tu nombre, Señor. Amén. Amados, cuando andamos en una relación con la palabra de Dios, Él nos abre la visión espiritual. La palabra bienaventurados es caminar en regocijo. Cuando andamos en la verdad, en obediencia, en pureza, en docilidad, Él nos da riquezas espirituales y Él nos encamina a todo conocimiento divino para que seamos el testimonio de su vida, de su muerte y de su resurrección. Abramos el Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 11, desde el versículo 23 al 26. Jesús, la resurrección y la vida. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En la carne estamos muertos, pero en el espíritu tenemos vida. ¿Puede un muerto creer? No, porque está muerto en sus propios pecados, en sus propios delitos. ¿Y puede un vivo creer? Sí, porque está vivo, pero aunque está vivo, está muerto si no cree en el Señor. Y lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él lo dijo. Bendito. Él es el camino. Él es el camino. ¿Cómo podemos caminar con Él? Primero, creyendo en Él, recibiéndolo en un corazón quebrantado y humillado, en un verdadero arrepentimiento. Y el Espíritu Santo nos guía, nos encamina a su presencia. Y un corazón así no lo despreciará Dios. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. Santísimo. Si creemos en el Señor Jesucristo y le dejamos entrar en nuestros corazones, Él nos vestirá con el Consolador, su Espíritu Santo prometido, el protector. La palabra embestir o embiste tiene algunas traducciones que equivalen ir con ímpetu sobre alguien o algo, atacar, chocar. En hebreo se dice tikaf. Significa asaltar, prevalecer, y en el lenguaje griego, en contexto bíblico, endiog, que significa vestirse, ser revestido o envuelto completamente de poder y autoridad. Es la cobertura espiritual. Y uno de los versículos más poderosos está en el libro de Salmos, capítulo 91, que lo representa como cobertura protectora. Les voy a leer desde el versículo 1 al 4. Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía
y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Bendito. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Su verdad, sus mandamientos, su palabra es escudo y es espada. Sus alas. ¿Cuál es una de las representaciones del Espíritu de Dios? La paloma. Abramos la palabra de Dios en el Santo Evangelio del Apóstol Juan, capítulo 14, versículo 15 al 20. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bendito. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Santísimo, qué poderoso es nuestro Redentor, el Espíritu Santo del Padre que está en los cielos, vive en nosotros. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Qué glorioso! En estas palabras se encierra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en uno. El carpintero de Nazaret, el ser más humilde que ha descendido al planeta Tierra, dijo: yo estoy en el Padre, porque Él es el Padre, que no nos dejó huérfanos, y nosotros en Él. ¿Cuál Él? El Espíritu Santo, el Maestro, el Consolador, el Protector, el Guía, el Poder. Él es una persona divina. Él, Rabino, lo dijo antes de ser crucificado: yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo vamos a estar nosotros en Él y Él en nosotros si no le creemos, si no le buscamos, si no lo aceptamos, si no lo estudiamos, si no lo obedecemos, si no lo amamos? No. El Espíritu no se revela si no lo amamos. Él nos va a enseñar, Él nos va a manifestar, a mostrar lo escondido, lo secreto. Él no nos va a revelar las profundidades de la palabra, sino lo amamos, lo clamamos. Leamos el mismo capítulo 14 de Juan, versículo 21 al 26. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Santísimo. El Señor Jesucristo dice: al que el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo es una persona que piensa, siente, confirma, dirige, habla, ordena, se entristece, intercede, revela. Veamos algunos versículos de la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. El Espíritu Santo posee una inteligencia, una voluntad, emociones, características de una persona, no de una energía, que se apodera de personas para hacerlas balbucear, saltar, gritar, gemir, reír, llorar. Esto no es bíblico. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es parte de la Trinidad y ha sido olvidado sin importancia en las iglesias terrenales. Lo usan para manifestaciones falsas, para poderes que no vienen de Dios Padre, sino de las mismas tinieblas. En muchas iglesias, templos, casas, edificios, sinagogas, confunden el Espíritu de Dios con espíritus de demonios. Y aunque hay una unión mutua completando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siguen siendo personas distintas dentro de la Trinidad, y los tres constituyen uno solo, ser en tres personas distintas. Vamos a la palabra, a los escritos por el Espíritu Santo. Empecemos con el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Les voy a traer desde el versículo 1 al 4 por ahora. La venida del Espíritu Santo. Después que el Hijo de Dios fue crucificado, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto no eran balbuceos, en esto no hay lenguas angelicales, pero el día de Pentecostés, estas lenguas eran idiomas. Pueden terminar todo el capítulo y pueden ver cómo mencionan a diferentes provincias o lugares en ese lugar del mundo, diferentes, países con diferentes idiomas. El versículo 17 del capítulo 2, del mismo capítulo 2, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amores, las palabras verán visiones me tocaron en los primeros días de enero del año 26 de este año. El 23 de enero estuve visitando una iglesia en Cleveland, Tennessee. Llegué a ese edificio guiada por el Espíritu Santo, ya que el destino donde yo iba a adorar ese viernes era otro, pero Dios tenía otro plan, y era mostrarme la realidad de lo que se vive en estos tiempos en las iglesias terrenales, en los edificios, en las casas de Dios.
no en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo de santos formados y el Señor es la cabeza. Cuando llegué a este lugar me encontré con la adoración compuesta por 12 adoradores. En el principio todo estaba normal, la música estaba súper alta y estaban adorando algunas canciones que supuestamente pues son cristianas. Pero hasta el momento que empezaron a pedir o exigir los diezmos, que ya no son válidos. Los diezmos fueron para el tiempo del patriarca Abraham. Uno de los ancianos vino frente de mí con un plato y me estaba poniendo el plato en la cara como echa. Y yo, ¿qué quiere que eche? No tengo nada conmigo en este momento. Y su cara no fue muy agradable. Y me dijo, pasa el plato a la otra persona. Y la otra persona era parte de ese grupito, de esa iglesia. Eso fue una de las cosas que me chocó en el espíritu. Lo otro, invitaron a un pastor de una iglesia de Ohio. Este pastor trajo 2 versículos. Se los voy a exponer. Yo siempre que voy a una casa santa, a alabar, a escuchar la santa palabra, siempre yo llevo escritos. Y pues aquí está uno de los versículos. El libro de Mateo, capítulo 9, versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y esto lo dijo entre charla y chistes. El segundo versículo, Éxodos, capítulo 7, versículo 16. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Amados, esos 2 versículos son uno en el Antiguo Testamento, el otro en el Segundo Testamento. Estos versículos no los tiraron sin contexto, pero el motivo por estos 2 versículos que fueron leídos era para decir que la sanación de la mujer y la deliberación del pueblo hebreo fue por nuestra voluntad y no la de Dios. Yo dije en mis pensamientos, ¿qué error tan grande están cometiendo? Y mi corazón se arrugó. No me levanté y me marché de ese lugar como lo he hecho en el pasado en otras casas, ya que el Espíritu Santo del Dios Padre, dador de la vida, me quería mostrar algo más. Señores, qué triste, qué tragedia que hay hombres con títulos de pastores, predicadores, y no expongan la palabra completa. Leen 1, 2, 3 versículos y lo trastornan a sus propias experiencias, creencias, opiniones, motivaciones, vivencias, sin darle la gloria, la honra, la santidad a la palabra santa de Dios. Y atrapan a muchos en herejías, en religiones, en fariseísmo, en falsa doctrina, que se origina con hombres o demonios. Es ajena a la verdad de Dios. Es inconsistente con toda la revelación de Dios y conduce a la debilidad espiritual y a una vida impía, impura, pecaminosa, falsa, y para hacer malas obras, empujándolos a los hombres por la puerta ancha que los conduce a un desierto de oscuridad,
a un precipicio profundo de perdición, de maldad, de oscuridad. Y tristemente, la mayoría de estos seres humanos se sientan en las iglesias terrenales de domingo a domingo, sin traer al corazón lo que puede lograr la palabra de Dios. Pero por supuesto, debemos de tener al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a la búsqueda de su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Conociendo la palabra de Dios es donde el Espíritu nos revela todo, el hombre de Dios. Y todos los que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro interior, la palabra de Dios nos va a cortar como una espada, nos revela las intenciones de nuestros corazones, nos cambia nuestras vidas. Abramos la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amados, el Espíritu Santo nos abre los ojos espirituales. Esa noche del 23 de enero, el Espíritu Santo me reveló espíritus de demonios. En ese momento, la revelación de lo espiritual no es nada místico, ya que la palabra de Dios nos revela, nos da el entendimiento para ver más allá de lo terrenal. Nos da el discernimiento de todas las cosas, acuerdo a la voluntad de Dios. Casi al final de este supuesto servicio para darle la gloria a Dios, empezaron a llamar para que fuéramos liberados de la esclavitud, como fueron liberados los hebreos de la esclavitud de Egipto. Por supuesto que hubieron algunas personas que nos quedamos sentados en nuestras bancas. De repente, algo en la profundidad de mis pensamientos me dijo: levántate y mira a la derecha. Le hice caso a esa voz y ese mandato que me habían dicho en mi mente. Vi como varios jóvenes subían hacia la puerta de la derecha, donde se encontraba un joven muy guapo, vestido con unos jeans y una camiseta blanca. Lo rodearon y lo empezaron a arrastrar hacia adelante, en contra de su voluntad, porque él no quería. Yo pude ver cómo él estaba como tirándose para atrás, pero estos jóvenes lo rodearon a él. Cuando caminaban hacia adelante, empecé a ver esos jóvenes que sus rostros estaban cambiando en algo oscuro y ojos entre rojos y verdes. Sus cuerpos se convirtieron en sombras oscuras como el carbón, con la excepción del joven. Sentí que estaba confundido, sin saber lo que estaba pasando. En la oscuridad de ese edificio, con muy poca luz, seguían llamando y llamando. Yo me quebranté en llanto y una tristeza. Tenía tanta impotencia. Vi como la familia que estaba delante de mí se paró y se marchó. Y yo los seguí, con una tristeza en mi alma y un temblor. Tenía un temblor y un miedo, al igual que yo
esta familia y este joven no pertenecíamos a ese lugar. Me fui para Millí y me senté a orar y a llorar. Abramos el libro de Efesios. Empiezo con el capítulo 6, versículo 10 al 12. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese capítulo me vino a mis pensamientos cuando estaba sentada en mi carro y estaba tratando de digerir todo lo que había visto esa noche. Amores, para estar firmes necesitamos apoderarnos de toda la armadura de Dios. Y toda la armadura está en su bendita y santa palabra. Vivimos tiempos muy locos y malvados. Siempre lo han habido. Los demonios siempre han estado en la tierra. Buscan engañar a toda la tierra y promover falsas doctrinas. Son capaces de poseer personas y animales y ocasionar enfermedades físicas y mentales. La palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos influirán a través de falsos maestros y espíritus de demonios, engañadores, para apartar a las personas de la fe y llegar a la apostasía. El libro 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Señores, ¿saben dónde más operan ellos? En las casas de Dios, en los parlamentos, en los gobiernos, en los templos, en las sinagogas, en las iglesias terrenales. Es desde ahí donde pueden controlar masas de personas con mentalidades débiles y sin el Espíritu de Dios. Aspectos claves de la revelación de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos revela los demonios como ángeles caídos que se rebelaron contra Dios junto a Satanás. Son espíritus inmundos, engañadores y poderosos que actúan bajo la soberanía divina, buscando destruir la obra de Dios Padre y apoderándose de la humanidad. Pero nuestro Señor Jesucristo demostró autoridad total sobre ellos en el Calvario y cuando caminó en la tierra. Su ministerio se centra en la redención, la salvación de la humanidad, no del mundo. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo fuimos reconciliados con Él, Dios divino. Él nos revela la verdad por medio del Espíritu Santo. Él perdonó nuestros pecados por precio de su sangre. Él estableció su iglesia por su Espíritu Santo
y capacita a los que creen en Él para servir y amar a otros en verdad. Esta es la verdadera iglesia de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Desde siempre han existido los falsos sacerdotes, profetas, escribas, fariseos, religiosos, hasta los mismos demonios en los templos, iglesias, casas de Dios, y el Señor Jesucristo los expulsó con una ira santa. Esto ocurrió en su última semana de su ministerio en Jerusalén. Él derramó su ira al ver el irrespeto por el lugar sagrado, el lugar santo. Abramos la palabra del Santo Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 13. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Escrito está. Señores, el mismo Señor dijo: escrito está. Todo está escrito, lo que Dios ha mandado en su palabra. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Cuanto todo el pueblo estaba admirando de su doctrina. Cuando todo el pueblo estaba admirando de su doctrina. Versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Por qué salió nuestro Señor de ahí? ¡Qué terrible! En el versículo 18 hay dos palabras: matarle, miedo. ¿Quién quiere matar al Hijo de Dios? Los demonios. ¿Y por qué miedo? Porque sabían que Él era, es y será la autoridad de Yahweh, el Señor de los ejércitos. Abramos el Evangelio de Juan, el apóstol, capítulo 2, versículo 13. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. En el libro de los Salmos, capítulo 63, versículo 9, el salmista dijo: porque me consumió el celo de tu casa. En el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7, leamos desde el versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, o abracen mi pacto. Versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte
y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La tradición continúa. Los edificios llamados templos, iglesias, sinagogas, casas de Dios, siguen negociando. En el tiempo de Cristo se vendían animales para sacrificio a Dios, pero después de que Dios fue el gran sacrificio, ya no hay más sacrificio que hacer. Y en nuestros tiempos se negocian mercadería, comida, cosas, servicios para diferentes usos. Pero la casa de Dios es para exaltarlo y ofrecer nuestros corazones. Mi pregunta es, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el Espíritu Santo que nos guía, encamina a la voluntad de Dios? Y su voluntad es para glorificarlo, adorarlo, alabarlo, no para negociar en los atrios del lugar santísimo. Este suceso llamado la purificación del templo muestra el enojo santo del Hijo de Dios por la falta de reverencia y la falta de fe. Y a todos los que han sido sellados con las arras del Espíritu Santo de Dios Padre, necesitamos obedecer su palabra, sus mandamientos para renovar nuestra mente, nuestros cuerpos, nuestra alma, para la purificación del templo, nuestro cuerpo, donde reposa el Espíritu, por la gracia divina que fue manifestada para darnos vida cuando estábamos muertos en pecado, por medio del gran sacrificio de amor de nuestro Cristo. Cierro este encuentro con la carta a los Efesios. Este libro comienza con una hermosa exaltación a Dios por su gracia, mediante la cual nos predestina, nos redimió y nos ha dado una herencia, habiéndonos sellado con su Espíritu Santo. Pablo escribió esta carta en la cárcel. Capítulo 1, voy a leerles todo el capítulo 1. Llega hasta el versículo 23. Sellados con su Espíritu Santo. Bendiciones espirituales en Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efesios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Voluntad, por tercera vez.
Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito Santo, para alabanza de su gloria. El espíritu de sabiduría y de revelación, en el capítulo 15, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, amén. Gracias, Señor Padre, bendito eres, Santísimo. Y cierro este encuentro diciéndoles que es en su palabra que vamos a crecer y vamos a continuar creciendo, cambiando, renovando nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra voluntad, porque no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. La mujer que estaba sangrando cuando tocó el manto de Jesucristo, fue tanta su fe que el Señor sintió ese pequeñito toque que ella dio en su manto. Entonces, andemos por fe. Yo he estado en muchas iglesias en mi transcurrir desde que vine a los pies de Cristo. Muchas me han decepcionado, la mayoría. Estuve cuando mi primer esposo me abandonó con mis 3 pequeños, yo los llevé a un paseo y ese paseo fue en Atlanta, Georgia. Fui a conocer a mi padre espiritual, Dr. Charlie Standing, y en ese servicio que yo estuve con mis 3 hijos, en ningún momento pidieron diezmos, en ningún momento pidieron nada. Y esa iglesia del pastor, del maestro, del general Charlie Standing, ha abarcado millones y millones de corazones. También en la iglesia de John MacArthur, ahí nunca se ha pedido diezmos, ahí nunca se han hecho ventas, ahí nunca hicieron nada. Y el doctor John MacArthur, el gran maestro, yo lo llamo mi gran tutor, porque pues por medio de su Biblia que él formó es donde
me enfoco en mis estudios, en buscar la palabra de Dios, y es el Espíritu de Dios que nos guía. A mí no me da pereza, mientras más la estoy abriendo, más la amo, más amo a mi Redentor, y no dejo de darle gracias por su misericordia, porque Él ya me tenía predestinada para que yo lo amara, lo glorificara, lo honrara, lo exaltara. Y pues a una humilde pecadora Él amó, entonces ¿cómo no voy a amarlo yo a Él? Bueno, mis amores, los amo, Dios los bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Vamos a ver de dónde traigo ese próximo encuentro. Cuídense mucho.